¿Por qué y para qué el sacerdocio? Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio del Evangelio. Hoy hemos llegado al capítulo 13 de Alma. Sí, me faltaron los capítulos 11, 12, lo siento. Estamos retomando hoy las cosas y vamos a hablar bastante sobre el sacerdocio. Este capítulo es denso y espero abarcarlo de la forma correcta. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Muy bien, directo a las escrituras. Estamos, como les decía, en el capítulo 13 de Alma. Y en los capítulos anteriores hemos tenido una conversación de Alma y esta vez su compañero de misión, Amulek, para la gente de Amonía. Fue una sorpresa para ellos de que Alma no venía a hablar solo, que fue una de las primeras cosas que ellos le dijeron: ¿quién es Dios que no manda más que un hombre? Pero esta vez este compañero de misión hizo mucho por él, porque no solamente que eran dos, sino que él era muy conocido entre ellos. Desbarataron las artimañas de Cesrón, eso no lo alcanzamos a ver. Pero también un gobernador, Antíona, le hace una pregunta tratando tal vez de corchar, no estoy seguro si era una pregunta sincera o no. Pero como parte de la respuesta a esa pregunta acerca de la inmortalidad, Alma empieza a enseñar acerca de los poseedores del sacerdocio y del sacerdocio en sí. Y tenemos como respuesta a eso el capítulo 13. Vamos al versículo 2, dice: y esos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su hijo, de una manera que haría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su hijo para recibir la redención. Aquí tenemos de forma muy sencilla dos de las respuestas ya. ¿Qué es el sacerdocio? Es el orden que es según el Hijo de Dios. No es cualquier club o logia, es el orden de su hijo. Lindo, sencillo y lindo. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Hacer saber al pueblo la manera, el modo de esperar anhelosamente a su hijo para recibir la redención. Vemos en esto entonces, este propósito es un poco largo, pero si lo vamos a tratar de explicar, a decir, es que los poseedores del sacerdocio están para ayudar a las personas a tener esperanza en la acción expiadora de Jesucristo para darnos redención. Dicho todavía más sencillo, tenemos que ayudar a las personas como poseedores del sacerdocio a que tengan fe y esperanza en Jesucristo y en la expiación que Él llevó a cabo y los resultados de ella. No suena tan sencillo, pero creo que ustedes me entienden. Pasemos al versículo 3. Esto, como les decía, es muchísimo. Así que dice: y esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presciencia de Dios, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal. Por lo que, habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento, sí, con ese santo llamamiento que, con una redención preparatoria y de conformidad con ella, se dispuso para tales seres. Largo, vamos por partes. Al principio, esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados. Así es como funciona la ordenación de un poseedor del sacerdocio. Primero, ellos fueron llamados y preparados desde la fundación del mundo. Obviamente, aquí somos llamados, somos ordenados, somos entrevistados, se determina que estamos bien, tenemos una edad mínima, tenemos ciertos requisitos que cumplir, pero realmente para nosotros ser llamados aquí, fuimos primero llamados allá. ¿Y qué nos calificó para ser llamados? En primer lugar, que fuimos preparados de la fundación del mundo. Esto es lindo porque aquí tenemos muchos manuales, tenemos las escrituras, tenemos muchas capacitaciones continuamente, pero ya antes de nacer tuvimos capacitaciones, tuvimos preparación, tuvimos lecciones. Me parece súper lindo pensar en ello. Y esto va de acuerdo con la presciencia de Dios o con el saber antes de. Dios conoce todas las cosas, el fin desde el principio. Presciencia. Está hablando de un conocimiento previo, él ya sabía. Entonces, no solamente las cosas que pasaron allá, sino las que pasarían acá. Nosotros fuimos llamados por esa razón. Ahora, ¿qué cosas nos calificaron? Otra vez, dice: por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal. Estamos todavía en la vida preterrenal, estamos hablando en la fundación del mundo, y ya ahí nosotros tomábamos decisiones. Como dice aquí, se nos concedió escoger lo bueno o lo malo.
escogimos lo bueno. Pero no solamente que escogimos lo bueno, sino que tuvimos fe excepcional. No habla solamente de fe, sino que le añade esta característica excepcional y buenas obras. Es decir, que hicimos lo correcto y tuvimos una fe particular. Excepcional viene de excepción, si no me equivoco. Entonces estamos hablando de que era una fe muy particular, una fe singular, una fe distinta a las de los demás. Si usted que me está escuchando está un poco alejado de la iglesia, pero fue ordenado al sacerdocio, debe saber que ya lo hizo bien antes y lo puede hacer mejor ahora. Continuemos. Dice también que habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, otra vez, no cualquier fe, una fe sumamente grande, entonces somos llamados con ese santo llamamiento. Pero no solo eso, sino que dice que se dispuso para nosotros, para los que fuimos preordenados para recibir el sacerdocio, se dispuso una redención preparatoria. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Yo lo he estado pensando realmente por años. Este versículo me ha dado vueltas en la cabeza por muchos años. Y no puedo decir que tenga una respuesta precisa, exacta, o que lo leí en algún manual o que se lo escuché a alguna autoridad general. Le he hecho esta pregunta a algunas autoridades. Pero de forma sencilla lo que podemos ver es, en ese momento todavía no se había llevado a cabo la expiación. Sin embargo, los efectos de ella funcionaban aún desde ese momento. Ahora, ¿cómo es que algo que no había pasado puede tener efecto en ese momento? Sencillo, volvemos al principio, de acuerdo a la presciencia de Dios. Dios sabía que esto se daría, que se llevaría a cabo, y en base a este acto, nosotros fuimos redimidos. Antes de venir aquí ya fuimos redimidos. Interesante. Ahora, en contraste a eso, versículo 4, así por motivo de su fe han sido llamados a este santo llamamiento, mientras que otros rechazaban el Espíritu de Dios a causa de la dureza de sus corazones y la ceguedad de su mente, cuando de no haber sido por esto hubieran podido tener tan grande privilegio como sus hermanos. Muchos otros pudieron haber sido preordenados para recibir el sacerdocio, pero no lo fueron porque rechazaron el Espíritu de Dios. ¿Por qué rechazaron el Espíritu de Dios? A causa de la dureza de sus corazones y ceguedad de su mente. Interesante combinación, ceguedad de la mente, dureza del corazón. Estamos hablando de dos cosas y si se dan cuenta, uno son los sentimientos y otro es la razón. Nosotros podemos razonar equivocadamente y esto es literal una ceguedad, no nos permite ver cuando cerramos nuestra mente. Yo en otras ocasiones les he dicho que hay amplia evidencia del Libro de Mormón, hay amplia evidencia de José Smith como un profeta. Nosotros no creemos por causa de la evidencia, pero hay que estar ciego para no querer ver la evidencia. Ceguedad de la mente. Y otros rechazaban el Espíritu de Dios por causa de la dureza de su corazón. ¿Qué es lo que nos lleva a tener un corazón duro? ¿Cómo se manifiesta este corazón duro? Cuando yo veo personas que se alejan de la iglesia, empiezan a dejar de sentir, a dejar de creer, de razonar adecuadamente. Y es un proceso triste, porque este endurecimiento del corazón es cerrarse a los milagros que hemos visto en nuestra vida y la de otras personas. Cerrarse al testimonio del Espíritu Santo, cerrarse a la convicción que viene de un testimonio. Y es fácil, relativamente fácil ser conducidos por los vientos de doctrina. Y por esa razón, en el sueño de Leí, él ve que los únicos que llegaban al árbol eran los que se aferraban a la barra de hierro. Entonces, hermanos, para no ser duros de corazón ni tener una mente ciega, agarrémonos duros de esa barra de hierro. Otro detalle interesante que podemos encontrar está en el versículo 5. O en una palabra, al principio se hallaban en la misma posición que sus hermanos. Así se preparó este santo llamamiento desde la fundación del mundo para aquellos que no endurecieran sus corazones, haciéndose en la expiación y por medio de la expiación del Hijo unigénito que fue preparado. Conceptos que se repiten aquí otra vez. Fíjense, que fue preparado, al igual que nosotros, basado en la presencia de Dios. Otra cosa, haciéndose en la expiación y por medio de la expiación. Esto le da dos características, dos aristas, podríamos decir. Por un lado,
está la expiación. Sin la expiación no podríamos hacer estas cosas. Pero por otro lado está el hecho de nosotros hacernos en la expiación. ¿Y qué significa esto de haciéndose en la expiación? El sacrificio de Jesucristo está solamente para aquellos que se someten a las condiciones del arrepentimiento. A ellos Él llama sus hijos. Somos convertidos en hijos, no solo de nuestro Padre Celestial, ya somos, sino que somos convertidos en hijos de Dios por causa de la expiación. Entonces, para nosotros, esto es dos partes. Una vez, ya existe la expiación, ya se hizo, ahora nuestra parte, hacernos en ella. Ahora, hablando de la parte que nos corresponde a nosotros, versículos 10 y 11. Pues como decía respecto al santo orden, o sea, este sumo sacerdocio, hubo muchos que fueron ordenados y llegaron a ser sumos sacerdotes de Dios, y fue por motivo de su fe excepcional y arrepentimiento, y su rectitud ante Dios, porque prefirieron arrepentirse y obrar rectamente más bien que perecer. Vamos a analizar esta parte. Hace un momento hablamos de fe excepcional y buenas obras. Ahí se ve. Dos cosas, fe excepcional y buenas obras. Aquí vemos descrito lo mismo de otra manera, fe excepcional y arrepentimiento y rectitud ante Dios. Buenas obras se refiere a que nosotros escogemos lo correcto, entonces rectitud ante Dios. Buenas obras también significa que nosotros dejamos atrás las cosas malas que hicimos. Si tomamos buenas decisiones, puede ser que antes tomé malas, pero si ahora tomo buenas, me arrepiento de aquellas, entonces, fe excepcional, buenas obras, al fin buenas obras. Y esto también me hace pensar otra vez con tristeza de los que se alejan, porque hicieron al revés, tuvieron primero las buenas obras y después se alejan de la iglesia, entonces el final es malas obras en lugar de buenas. Y me duele pensar en ello. Versículo 11. Por tanto fueron llamados según este santo orden y fueron santificados y sus vestidos fueron blanqueados mediante la sangre del Cordero. Fíjense en esta parte, la encuentro linda. Fueron santificados, es decir, hechos santos. Y sus vestidos fueron blanqueados mediante la sangre del Cordero. Sangre que no se había derramado todavía. Y otra vez, estamos hablando de antes de la fundación del mundo o en la fundación del mundo, en el concilio. Entonces estamos hablando de que en esa época nosotros recibimos perdón de nuestros pecados o de las malas acciones que cometimos aún en esa época porque podíamos escoger. Escogimos mal y escogimos bien. En la balanza nosotros nos hicimos en la expiación y tomamos en adelante buenas decisiones. Buenas decisiones que permitieron que el sacrificio de Jesucristo nos haga santos y que nuestros vestidos sean blancos, aún antes de que se dé el sacrificio del unigénito. Versículo 13. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera que os humillaseis ante Dios y dieseis frutos dignos de arrepentimiento, para que también podáis entrar en ese reposo. ¿Qué es este reposo del que está hablando? Y por cierto, hemos hablado mucho a los poseedores del sacerdocio, pero las bendiciones del sacerdocio están disponibles para todos. Nosotros, los varones ordenados, las administramos bajo las llaves de presidencia del que las tenga, que finalmente si nos vamos para arriba, llegamos al presidente Nelson y él responde ante Dios. Pero estas bendiciones no son para los poseedores del sacerdocio, sino para todos. Entonces nosotros les servimos a aquellos que no lo tienen y las bendiciones realmente son para todos. ¿Qué es entonces este reposo del que se habla? Fíjense que dice que nos humillemos ante Dios, demos frutos dignos de arrepentimiento para poder entrar en este reposo. Hay una relación entre el reposo y este arrepentimiento del que se habla. Yo entiendo esto como que es la tranquilidad cuando ya no siento angustia por errores que haya cometido. Esta tranquilidad y esta paz que vienen del Espíritu cuando he sido perdonado. Cuando ya hay paz y hay tranquilidad. Cuando ya no hay la angustia de no saber qué será de nosotros, qué viene después. Eso nos lleva al versículo 27.
Y ahora bien, hermanos míos, deseo desde lo más íntimo de mi corazón, sí, con gran angustia, aún hasta el dolor, que escuchéis mis palabras y desechéis vuestros pecados y no demoréis el día de vuestro arrepentimiento. O en otras palabras, Alma dice, he hablado de todas estas cosas con angustia para que por favor, hasta con dolor se los pido, arrepiéntanse. Él sabe del gozo y de la paz que vienen del arrepentimiento, Él lo entiende, ya lo hablamos antes, Él lo sabe, lo ha experimentado. Y su deseo es que otras personas no estén en la angustia y en la desesperación que Él se hallaba. Han sido grandes lecciones. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, hemos hablado de cosas interesantes hoy, hemos aprendido algunas cosas más acerca del sacerdocio. Como siempre les digo, hay mucho más para aprender. En casa se lee todo. Conmigo será hasta la próxima.